¿Cuáles son los niveles de endeudamiento que tiene el gobierno? ¿Cómo está utilizando los fondos que recibe de los multilaterales? Estos y otros temas vamos a abordar con la viceministra de Economía, Ana Cristina Vilés. Si eres el casado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast de Farce Ecuador. En esta ocasión nos acompaña la viceministra de Economía y Finanzas, Ana Vilés. Qué gusto tenerle aquí, viceministra. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias a Forbes. Es un gusto para mí estar en este espacio. Claro que sí. ¿Le parece si comenzamos con algunos datos básicos? Yo no sé si nos puede comentar cuáles son los principales avances económicos que hemos tenido en el primer semestre de este año. Sí, claro, muchísimas gracias por el espacio para poder ir compartiendo algunos de los hitos importantes que hemos tenido desde el punto de vista económico. Y ahí quiero regresar un momentito solamente para hacer un recuento desde dónde partimos y recordar que en diciembre del 2023 tuvimos una recepción de la caja fiscal, de la situación fiscal del país bastante crítica. Tuvimos unas cuentas por pagar a proveedores públicos, privados, por sobre los 4.500 millones de dólares, que devino básicamente a que el Estado no pueda pagar justamente esto y que tengamos una ruptura de la cadena de pagos. Y en este sentido, entonces, se generó una preocupación alrededor de los niveles de liquidez de la economía, afectando esto justamente a los proveedores privados y cómo esto puede inclusive terminar impactando al sector financiero. Pues en realidad el gobierno lo que hizo fue más bien ser muy certero y oportuno en las medidas que se tenían que tomar. Fueron duras, por supuesto, sin embargo, desde muy temprano en el año nosotros iniciamos con la estructuración de un cronograma, una planificación, un plan económico que nos permitió tener el norte de hacia dónde tenemos que caminar para reestructurar la cadena de pagos, atraer liquidez nuevamente a la economía, resentar las bases, volver a lo básico, si se quiere, de la sostenibilidad fiscal de corto, mediano y largo plazo. Y esto, por supuesto, regresar a los mercados internacionales de financiamiento para con eso, por supuesto, tener mayor liquidez. Entonces, en ese sentido, tenemos 4 leyes económicas urgentes aprobadas en los primeros 4 meses de gobierno, muchas de ellas enfocadas, por supuesto, a tener mayores ingresos y que puedan permitir tener un margen de maniobra por parte del gobierno en términos, uno, de la lucha contra la inseguridad, pero además también de eso para poder saldar obligaciones básicas como sueldos y salarios, por ejemplo, pero además de eso también para poder también pagar ciertos elementos claves de proveedores, a pesar de que estábamos conscientes de que al inicio del año esto tuvo, digamos, retrasos importantes. Sin embargo, muchas de las leyes también buscaban resentar las bases de lo que va a permitir, los pilares que van a permitir el desarrollo de muchos sectores claves para la economía, por ejemplo, atracción de inversiones, zonas francas, inclusive soberanía energética, promoción de nuevos proyectos de generación energética y pues entonces también sentaron ciertos incentivos y ciertas bases para que esto también se pueda ir reestructurando. Y es entonces con eso que ahora vemos ciertos resultados económicos que nos dicen que vamos por buen camino. En primera instancia nosotros ya hemos suscrito un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, que esto básicamente lo que nos da es un sello de confianza, si se quiere, a nivel internacional, en términos de que nuestro plan económico es creíble, es realizable y pues entonces toda la comunidad internacional, no solamente el Fondo Monetario, Banco Mundial, demás multilaterales, inclusive algunos prestatarios bilaterales en países, se han sumado al financiamiento del plan económico del Ecuador y esto nos va a permitir que a diciembre de este año puedan ingresar al país más de 4.000 millones de dólares y eso es básicamente flujo a la vena de la economía. Eso lo que va a permitir es restablecer la cadena de pagos y bueno, ya hemos empezado. Hemos recibido de los 4.000 previstos para lo que restaba de este año, ya hemos recibido 1.200 millones de nuevos recursos frescos por parte de financiamiento. Entonces, esto lo que nos ha permitido es ya reducir el nivel de atrasos en cerca de 900 millones. Entonces, ya nos hemos puesto al día con proveedores privados, con además nuestras obligaciones con el sector público, GAT, Seguridad Social. Y es entonces que aquí nosotros vemos que hacia el final del año pues vamos a poder seguir viendo los frutos de este
de esto. Sí, y justo, viceministro, usted mencionó algo, que usted, con toda esta gestión, ustedes han hecho que existe un sello de confianza desde los entes internacionales, ¿no? Pero ¿y qué pasa desde la población ecuatoriana? ¿Cómo los ecuatorianos ven este tema de la economía? Cifras como el PIB, que tiene un crecimiento del 1.5 en el primer trimestre, y otras cifras que no son tan buenas y que tal vez la gente las mide, las ve. ¿Cómo ustedes manejan esta situación? Pensando que los principales componentes de la economía disminuyeron también en este primer semestre. Bueno, efectivamente las proyecciones de la economía para este año no eran positivas y una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos era la situación económica. Siempre la primera ha sido la situación del empleo, entonces, pero muy seguida de la situación económica del país y por supuesto la situación económica de las familias. Y como digo, las previsiones de crecimiento para la economía de este año eran bastante bajas y bueno, esto en realidad nos denota un problema estructural de nuestra economía. Nosotros venimos sostenidamente con una tasa de crecimiento bastante baja desde el 2017 más o menos, cuando los precios del petróleo comenzaron a bajar, después de un terremoto, después de ciertas condiciones económicas que si bien coyunturales, pero que no han permitido a la economía del país despegar. Pero ¿por qué no permite despegar la economía? Tenemos problemas estructurales de fondo, distorsiones en términos de, por ejemplo, asignación de recursos fiscales a grupos de la población que no lo necesitan. Esto básicamente lo que hace es no solo generar distorsiones en la economía para que, digamos, no puedan existir incentivos para crecer, pero además de eso, que el Estado tenga que cumplir con estas obligaciones distorsionantes para no poder cumplir con, por ejemplo, la prestación de servicios de calidad, oportunos, etcétera. ¿Y cómo han comenzado a cambiar esta situación, no? Bueno, de inicio, efectivamente, una medida tan importante como la de subsidios, por ejemplo, lo que busca es principalmente atacar estos problemas estructurales que distorsionan a la economía ecuatoriana, otorgando un beneficio gigantesco a la población, que digamos en términos más del 50% se beneficia el quintil más rico de la población, cuando solamente el 5% de este beneficio es para el quintil más pobre. Pero además de eso, los recursos que nos van, que se están dirigiendo al subsidio, que se estaban dirigiendo al subsidio a la gasolina específicamente, incentivaban actividades ilegales de contrabando, en general de minería ilegal, de narcotráfico, y esto por supuesto golpea a la economía ecuatoriana, no solamente digamos en términos del narcotráfico, etcétera, sino también a los negocios y digamos a la actividad económica productiva en general. Con esta eliminación de los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís, se espera que ingresen unos 500 millones, ¿no?, en lo que queda del año. Sí, esa es más o menos la proyección. En realidad es un poquito menos. Recordemos que al cierre del año 2023, digamos, durante el año se asignaron 640 millones para el subsidio a la gasolina. Para lo que restaba del año se espera más o menos alrededor de 300, digamos, estábamos solamente en el segundo semestre. Y esto siempre va a depender del precio del petróleo. ¿Y cómo van con las compensaciones provisionales a taxistas, camionetas comunitarias, triciclos? ¿Cómo avanza ese tema, no? Bueno, el primer pago se hizo de manera muy oportuna. En realidad fue hecho inclusive el mismo día que fue tomada ya la decisión en términos de la actualización del precio. Entonces todo fue conforme se planificó y se acordó inclusive con los distintos grupos de la sociedad. El pago a los distintos beneficiarios de ese componente de las compensaciones fue muy oportuno. Se hicieron transferencias a más de 24,000 transportistas que registraron sus cuentas hasta el lunes anterior a la medida. Sin embargo, la página web del Ministerio de Transporte no ha cesado, digamos, en términos de sus inscripciones, y ahora ya tenemos más de 76,000 inscritos ya con registro de cuenta. Entonces esperamos ¿hasta que el cuántos segundo esperan llegar? Bueno, el monto, el número total previsto precalificado es de 85,000 transportistas. Entonces, ¿y cuánto le costará esta compensación al gobierno? Al final del año está previsto alrededor de 35 millones que cueste la compensación a estos tres grupos. Aquí quiero recalcar una cosa súper importante, y es que había un segundo componente en la compensación por efecto de esta medida, y es básicamente cómo vamos a utilizar esos recursos que el Estado ecuatoriano va a recibir por efectos de la actualización del precio de los combustibles, y es para ampliar la cobertura de protección social a los más vulnerables. Recordemos que ese siempre
siempre fue nuestro objetivo en términos de tomar la decisión, eliminar esta distorsión que nos permita redirigir los recursos a las personas que más lo necesitan. Ya hemos empezado con ejercicios de inclusión de nuevas familias al esquema de protección del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del esquema de bonos. Digamos, el Estado tiene 11 transferencias monetarias, no solamente está el bono de desarrollo humano, están todos los bonos que protegen a madres gestantes, a personas con discapacidad, etcétera, adultos mayores, y esas inclusiones de nuevas familias ya se han comenzado a realizar. El día de ayer el presidente de la República estuvo entregando, digamos, bonos adicionales a nuevas familias que es importante recalcar, desde el mes de diciembre habían sido ya calificadas como personas pobres, pero justamente por la falta de recursos a nivel fiscal, estas personas no podían ser cubiertas en su vulnerabilidad. Ahora con estos recursos van a ser ya incorporadas en la base de protección. O sea, con estos recursos se van a dar más bonos. Se van a proteger a las familias que lo necesitan. Son familias pobres que, de acuerdo a la normativa, el Estado tiene que proteger a través del esquema de protección social. No solamente son bonos, el esquema de protección social tiene muchos servicios, además de eso, centros de desarrollo infantil, centros de cuidados del adulto mayor, además de eso también créditos de desarrollo humano. Ayer también se entregaron varios créditos de desarrollo humano que permiten a las personas que están dentro del bono generar microemprendimientos, etcétera, que puedan, además de eso, también sentar las bases de una vida productiva. Estos son ingresos extras que están previstos y también tenemos previstos que ingresen 4.000 millones en créditos internacionales. Sí, lo que se tiene previsto es que a partir de, digamos, midiéndonos más o menos desde junio hasta diciembre, recibamos 4.000 millones de créditos internacionales y es justamente en el marco de la aprobación del acuerdo ¿Cuánto de ha ingresado hasta el momento? Ha ingresado hasta el momento un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional por $1.000 millones de dólares. Lo que se tiene previsto es que a ese desembolso se puedan sumar Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, y con esto podemos sumar alrededor de 2.500, 3.000 millones más hacia el final del año. ¿En qué utilizamos los 1.000 millones que ya nos entregó el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la normativa es muy clara en términos de cómo podemos utilizar esos recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que utilizar esos recursos en financiar proyectos y programas de inversión que están en el PAI, en el Plan Anual de Inversiones. Ese PAI es un plan anual de inversiones que está dentro del Presupuesto General del Estado, aprobado por Asamblea, y la ley, la Constitución es muy clara en términos de que la deuda pública se tiene que utilizar estrictamente para financiar esos programas de inversión. Esos programas de inversión, en su gran mayoría, más del 50%, están consolidados en los sectores de transporte, de seguridad, de vialidad. Entonces, esos recursos lo que hacen es permitirnos financiar nuestro programa anual de inversiones y de ahí liberar recursos de la caja fiscal para con esos recursos poder pagar gasto corriente, atrasos a proveedores de impagos, los atrasos que teníamos con gobiernos autónomos descentralizados, los atrasos que teníamos con el IES, pero además también de eso poder también solventar servicios de salud, servicios de educación. ¿Cómo están los niveles de endeudamiento en el país con todos estos nuevos préstamos que esperamos tener y que ya hemos tenido? Bueno, a abril estamos con un nivel de endeudamiento del 48,6% del PIB. Esto es un nivel que nos ubica muy por debajo de la trayectoria de convergencia de la deuda que nos determina el COPLAFIP. El COPLAFIP es el Código Orgánico de Finanzas Públicas, donde nos establece que hasta el 2032 tenemos que llegar al 40% del PIB y nos establece un camino. ¿Cómo llegamos a ese 40% del PIB? En distintos puntos de estos años hasta llegar al 2032. Y actualmente estamos en el 48,60, muy por debajo de esta trayectoria que nos establece la norma. Entonces estamos en niveles bastante sanos. Ese 48% también ya incluye las garantías soberanas que va a entregar el gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados. Este corte es abril. Aquí quizás me tomo nada más para comentar que si es que comparamos este punto con el cierre del 2023, teníamos un nivel de endeudamiento del 51% del PIB. Entonces, hemos tenido una reducción del nivel de endeudamiento en porcentajes del PIB. Ahora, sobre este endeudamiento y sobre esta capacidad de endeudamiento, corren justamente
justamente la asignación de nuevos préstamos que comentábamos antes de la comunidad internacional. Esos 2.500 que van a entrar. Así es, las nuevas garantías soberanas que se están otorgando a los gobiernos autónomos descentralizados, todo eso se calcula, entra dentro del cálculo para determinar el nivel de deuda. Aquí es muy importante recalcar que para que nosotros hayamos podido obtener ese financiamiento, debimos haber comprobado que todos estos nuevos financiamientos a aprobarse y las nuevas garantías que están en vía ya de aprobación entre ahora, mañana máximo, se puedan justamente mantenernos en esta trayectoria controlada del porcentaje de deuda PIB. Entonces nosotros hemos hecho los análisis justamente y presentado al Comité de Deuda, a los organismos internacionales, que con la adquisición de esta nueva deuda no nos salimos de nuestra trayectoria a la convergencia de lo que nos establece la ley a que debemos caminar, que es del 40% del PIB. Entiendo. ¿Y la recaudación tributaria ha ayudado en algo? Bueno, sí, en realidad vimos ya los primeros frutos de lo que fue la recaudación tributaria en términos del IVA específicamente, y bueno, ahí recordar que el IVA es el componente más importante, si se quiere, de la ley de la lucha contra el conflicto armado, pero tenemos varios otros componentes, ¿no es cierto? Y aquí ya vimos que por esta ley específicamente ya tenemos una recaudación de por sobre los 500 millones, y eso básicamente lo que nos ha ayudado es tener mayores recursos ya asignados efectivamente para la seguridad, para fortalecer la seguridad. Sin embargo, ya viendo todo el espectro de la recaudación, hemos visto que entre enero-mayo, enero-junio, la recaudación ha sido sustancialmente mayor y, digamos, importantemente mayor a lo que fue el mismo periodo del año anterior. Tenemos alrededor de 400 millones adicionales de recaudación de lo que fue el mismo periodo del año anterior. Recordemos que la recaudación siempre tiene un ciclo y tiene un comportamiento muy estacional. Entonces siempre nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, y ahí hemos podido ver que entre enero y junio de este año hemos tenido un incremento importante en la recaudación, lo que nos denota entonces que también indicadores como por ejemplo las ventas van recuperándose poco a poco. Sí, se han visto afectadas, pero se han visto afectadas, por supuesto, y para nosotros es muy importante continuar monitoreándoles de manera muy cercana en términos de qué podemos hacer desde la política pública para asegurar de que el sector productivo pueda continuar, digamos, en su camino de reactivación. Sabemos que la inseguridad, por ejemplo, o inclusive la propia situación económica no permite que esto esté en los niveles que nosotros deseamos. Sin embargo, hemos visto que en este primer momento del año, en el primer cuatrimestre del año, las ventas internas e inclusive las exportaciones han recuperado en algo un poco su actividad. Y eso pero creo que justamente siguen bajas en comparación con años como 2022 o 2023, ¿no? Las ventas. Bueno, en realidad con respecto al 2023, las ventas han recuperado un poco. Si es que nos comparamos prepandemia, efectivamente estamos todavía en niveles similares. No podemos superar todavía la prepandemia. Recordemos también que la prepandemia para el Ecuador tenía una situación económica compleja. Estábamos ya en una crisis fiscal en la prepandemia. Entonces, vemos ya ciertos signos de reactivación. Nosotros esperamos que en el siguiente semestre del año podamos ver ciertos frutos también ya un poco más concisos de esta reactivación. Claro que sí. Y con respecto a la balanza comercial, ha fluctuado también, ¿no? Sí, ha fluctuado, y aquí es importante comentar que el Ecuador también está vendiendo más. En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones totales crecieron alrededor de 1.000 millones en relación al mismo periodo del año 2023. Este incremento se dio principalmente en bienes petroleros, pero también se dieron en bienes no petroleros, dentro de los cuales se destacan ciertos minerales en los que el Ecuador ya ha comenzado a ser, digamos, potencia mundial. Entonces, hemos visto también que las exportaciones nos han generado una situación de balanza comercial positiva. Y también las importaciones disminuyeron un 3.3%. También esto ha permitido tener una balanza comercial favorable, ¿no? Así es, efectivamente es como mencionas. Ciertos analistas aseguran que si, por ejemplo, la balanza es favorable porque las importaciones disminuyeron, pero esto quiere decir que también las industrias, la producción ha comprado menos insumos del extranjero, y pues el círculo virtuoso se rompe, ¿no? Sin tantos insumos no hay tanta producción, no hay empleo.
Sí, efectivamente, viendo el nivel de importaciones, hemos visto que las importaciones han bajado y ahí evidentemente parte importante de nuestras importaciones es materias primas para la producción local y por supuesto nuestro interés es poder generar todavía un mayor dinamismo para que el sector productivo pueda tener más confianza y pues generar más actividad para que pueda activarse pues el nivel de ventas, importaciones. Nuevamente, como comento, hasta abril, mayo, que tenemos información de cierre de ventas internas, hemos visto que en algo ya ha logrado la economía activarse. Esperamos que el resto de indicadores económicos, como es importaciones, también en algo puedan activarse. Nuevamente, exportaciones vemos que también han venido incrementándose, entonces esperemos que en el siguiente semestre del año esto pueda continuar consolidándose. Y justo, ¿cuánto se espera que fluctúe el resto del año el PIB? ¿Ya tienen algunas estimaciones? ¿Vamos a decrecer? Bueno, no vamos a decrecer. El Banco Central estima que este año vamos a cerrar en el 1% de crecimiento. Es un crecimiento muy bajo. Nosotros no estamos felices, si se quiere, con ese nivel de crecimiento. Estamos trabajando todos los días para generar políticas que nos permitan impulsar mayores niveles de crecimiento. Como digo, trabajar en ciertos espacios de distorsiones de la economía, pero además de eso también generar ciertas normas y ciertos espacios de eficiencia que le permitan, por ejemplo, al sector privado generar inversiones o atraer inversiones desde el extranjero. Entonces, eso es lo que tenemos previsto para cerrar el año. El primer trimestre del año hemos visto una buena actividad económica. El Banco Central publicó las estadísticas de crecimiento y son datos definitivamente mejores de las que se tenían previstos. Sin embargo, nosotros estamos conscientes y vemos en la estadística de alta frecuencia, como son las ventas, la recaudación tributaria, que efectivamente el segundo semestre del año va a ser un poco mejor. Entonces, esperamos que podamos cerrar, si no es por sobre el 1%, pues sea alrededor de eso. Claro que sí. Y para cerrar este año más, tenemos tal vez pensado alguna reforma tributaria. Se tenía previsto para finales de noviembre, ¿verdad? Pero se pasó para el siguiente año. Bueno, no, en realidad nosotros no tenemos previsto entregar una reforma tributaria en lo que resta del gobierno, digamos. Lo que sí nosotros estamos ¿No les conscientes. habían solicitado el Banco Mundial? No, en realidad lo que nosotros hemos plasmado como una prioridad del gobierno en el marco del financiamiento con el Fondo Monetario es que nosotros queremos hacer un análisis de todos aquellos beneficios, exenciones, deducciones que tenemos actualmente en el sistema tributario. O sea, no vamos a tener más reformas. No vamos a tener más reformas, no estamos preparando ninguna reforma y podemos verificar efectivamente el documento con el Fondo Monetario Internacional es público. Ahí no tenemos ningún compromiso de elaboración de una reforma tributaria o presentación de una reforma tributaria. Lo que sí el Ecuador se ha comprometido es a revisar el esquema de incentivos, lo que llamamos el gasto tributario. El gasto tributario son deducciones, exenciones y beneficios en general que el Estado deja de recaudar por beneficiar a la sociedad. Y ahí el objetivo, como con subsidios, es justamente reenfocar ese gasto tributario a las personas que más lo necesitan. ¿Y tal vez tienen pensado algún otro subsidio por ahora? No. Nosotros hemos empezado por la gasolina extra y Ecopaís justamente porque ese es el espacio de mayor ineficiencia, pero además el que mayor desvío tenía la economía ilegal. Entonces, por ahí, digamos, hemos empezado la estrategia de subsidios y esa es la estrategia de subsidios. Ahora, como se denota justamente en nuestro compromiso de reformas con la comunidad internacional, es ver el gasto tributario y todos esos ingresos no percibidos en términos tributarios, cómo podemos hacerlos mucho más eficientes y redirigir a las personas que sí lo necesitan. Entiendo. Y tal vez, ¿cuándo tiene, ya para ir terminando, que se nos acaba un poco el tiempo, ¿cuándo tienen previsto el próximo desembolso de multilaterales? Bueno, tenemos nosotros ya este mes los directorios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y con esto preveemos entonces cerrar el mes o iniciar el mes de agosto ya con nuevos desembolsos por alrededor de 1.200 millones de dólares adicionales. Y esos igual se van a ir a la misma utilización que dieron a los 1.000 millones iniciales. Sí, por supuesto. Ahí, como mencionaba, la ley es muy clara en términos de cómo se utilizan esos recursos y es financiar nuestro plan anual de inversiones, que es básicamente proyectos de infraestructura, de educación, salud y también de seguridad. Justo nos comentaban que el año anterior recibieron con un déficit de 4.500 millones, ¿verdad?
Las cuentas por pagar fueron de 4.500 millones de dólares. El déficit fue alrededor de 3.600 millones de dólares. ¿Ya tienen previsto cuál va a ser el déficit de este año? Bueno, sí, en el marco del acuerdo de financiamiento con el fondo hicimos, digamos, las previsiones de las finanzas públicas al cierre del año y hasta el 2028, y tenemos previsto que, digamos, al cierre del programa de financiamiento al 2028 ya podamos tener estadísticas fiscales positivas y podamos corregir estos elementos de déficit. Efectivamente, este año se planifica cerrar con un déficit por alrededor de los 3.000 millones, pero estamos trabajando con distintas medidas que están plasmadas justamente en nuestro compromiso, en nuestro plan económico, para que podamos cerrar al 2027-2028 ya con superávit, tanto a nivel del sector público no financiero como a nivel del gobierno central. ¿Y tal vez en cuentas por pagar ya tienen también el monto? ¿O esperan no? Bueno, al final del año. Exactamente, al final del año lo que queremos es todavía ir neteando mucho más de esa deuda. Como digo, hasta el momento hemos ya rebajado el stock de la deuda en 900 millones de dólares. Recordamos que partimos de 4.500 millones de dólares en nivel de atrasos, ya hemos saldado 900 de esos y estamos poco a poco poniéndonos al día con nuestras obligaciones. Ahí, digamos, es importante tener como referencia que a nivel histórico o digamos un nivel, si se quiere, saludable o manejable para un gobierno es alrededor de cuentas por pagar de 1.500 millones de dólares. Nosotros recibimos la situación fiscal con el triple de eso, es decir, cuentas por pagar 3 veces mayores a lo que normalmente el Estado podría manejar. Y es entonces que poco a poco tenemos que ir corrigiendo con eso, y nosotros hemos hecho ya un cronograma de pagos justamente en función de cómo vamos recibiendo los recursos de manera internacional y liberando recursos para poder ir pagando justamente estos atrasos. Listo, para terminar, viceministra, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar estos últimos meses del año con respecto a cortes de energía? También son meses preelectorales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? Esperamos que este segundo semestre del año sea un semestre donde podamos ver los frutos ya de las decisiones difíciles que tuvimos que tomar al inicio del año, podamos ver ya una recaudación tributaria bastante mejorada, podamos ver también ciertas ventas, exportaciones con un nivel de recuperación mayor, y esperamos justamente seguir trabajando a nivel normativo, con el sector privado para generar los incentivos y restablecer los pilares del desarrollo, y con esto podamos empezar un 2025 con una previsión de crecimiento mejor. Listo, muchísimas gracias, viceministra, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.